Entonces aquí está el ejemplo de lo que nosotros vimos en investigación formativa. Y llegamos hasta metodología. Metodología. Miren, aquí hay un ejemplo ante proyecto 1, se lo envié en el WhatsApp. Eso es todo lo que hay que hacer, está resumido, cómo se redacta. Aquí hay un pequeño ejemplo para este tema. ¿Cómo empezamos? Primero sabemos que, por ejemplo, yo trabajo en el sector bananero o trabajo en Tecnoglass y me interesa saber los beneficios económicos. Hay muchas personas, por ejemplo, tienen curiosidad, oye, estas personas, ¿cómo tienen tanto ingreso? Ese negocio da para tanto. Esta persona tiene mucho, está yendo bien con su negocio. ¿Será que yo monto un negocio de ese tipo? O sea, yo quiero saber cuáles son los beneficios económicos. Si eso me cambiaría la vida, si eso ya yo quedaría hecho con eso. Entonces ya yo sé, no, sí, los ingresos en las ventas y la utilidad. O sea, acá tengo un tema, los productores, los beneficios económicos. Entonces, sobre este sector, sobre esas personas que tienen esos negocios, esas empresas o productores, exportadores, una cadena eso se llama integración vertical. Integración vertical, hay muchas empresas que funcionan a raíz de este negocio. Están las empresas comercializadoras, los que tienen la parte técnica de los contenedores refrigerados, las empresas de transporte, todos ellos trabajan en conjunto, los proveedores. Entonces hay unos altos costos mantenerlo, que no se madure, que no llegue, que ese fue el fracaso que hubo en las primeras exportaciones que hicieron en Colombia. Lo hicieron desde el Magdalena. Esas personas quebraron, hicieron un embarque cuando en ese entonces no se tiene ni la luz eléctrica. Enviaron ese embarque por allá y pues se pudrió, llegó eso, se perdió el cargamento. Entonces, también está la caída del dólar. La caída del dólar en el periodo 2003-2004, por ejemplo. Yo estaba en ese periodo, esto pues fue mi tesis, esto fue algo de la tesis de pregrado que yo hice. Una tesis así como la que ustedes quieren hacer en su carrera, quieren hacer un tema. Ustedes tienen que desarrollar un tema. Entonces, este es un ejemplo. Estas son las variables que yo identifico que afectan a los ingresos. Si una empresa, un sector bananero no sabe cómo manejar el negocio, va a tener altos costos. Entonces no va a tener utilidades. No va a tener tantas utilidades porque no es competitivo con esos altos costos. Además que está recibiendo menos pesos por dólar. Al caer el dólar, en ese entonces cayó de 4.000 a 3.000 pesos. Cayó de 3.000 pesos a 2.000 pesos en el 2003, 2004. Ahora sabemos que ya está casi en 5.000 pesos. Entonces, el título, yo se lo expliqué en investigación formativa. Primero, quiero hacer una pregunta. Tengo que hacer la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es la que me va a dar el título. Entonces, primero, lo que hace uno es identificar el problema. ¿Qué necesidad hay en el entorno? ¿Qué necesidad hay? Primero, para llegar a una pregunta detonante, una pregunta que me va. Esta pregunta tiene que ser bien estratégica, una pregunta im- que me va a dejar claro qué es lo que voy a hacer. Ya, yo lo que quiero es saber cuánto perdió el impacto económico, cuánto perdieron los productores por la tasa de cambio y por el aumento de esos costos. Y en los costos, o sea, hay una estructura de costos. Por un lado, hago un análisis de los costos de un periodo a otro, un análisis de los costos y también de la tasa de cambio en el tiempo, como la tasa de cambio de 2003 y 2004.
y los costos también de 2003 y 2000 afectaron los ingresos. O sea, dejaron de percibir más ingresos mm, por por estos efectos. Ahora mismo también los costos son muy altos, los costos y los productos de la canasta familiar, la inflación. Entonces, todo eso se tiene en cuenta. En el planteamiento del problema se compone primero la descripción del problema, que ustedes ya lo hicieron. Uno explica el origen de todo. Vamos a entonces tomar de referencia este ejemplo. Este ejemplo de rapidez lo vamos a analizar para saber cómo pueden ustedes adelantarse en los informes. Entonces, aquí explico primero que todo, en los países industrializados, a nivel internacional, en Europa y en Estados Unidos, que le gusta mucho el banano maduro, más que todo, es agropecuario, incluido el banano, lo cual ha bajado su precio. O sea, el precio también es un problema que no cuesta. Hay muchos países, Ecuador, Perú, todos estos países, México, exportan banano. Exportan banano, lo mismo en Asia y en África. En Asia y en África también. Por ejemplo, en África no pagan arancel, les ayudan en Europa. Y acá, porque ellos, acá en Latinoamérica, acá en el continente americano, las exportadoras son más que todo empresas de Estados Unidos. Son empresas de Estados Unidos. Entonces le cobran un alto arancel. Estuve viendo que es muy alto los aranceles que les cobran en Europa. En Estados Unidos creo que no. En Estados Unidos no le cobran arancel. Ese es algo a favor, no es un problema. Pero el problema sí es que hay muchos países que ya se dedican a ese negocio. Participación y ahora se ha establecido en Urabá, en el Urabá antioqueño. Los productores, por ejemplo, de banano dependen de las comercializadoras internacionales, dado que estas tienen la logística y la infraestructura para exportar y generar valor agregado. Imponen el precio a los productores, las comercializadoras internacionales le pagan un bajo precio a los productores y eso les reduce sus ingresos y su utilidad. Eso es otro problema, observación del problema. Y puntualmente sobre la tasa de cambio, según el Banco de la República, acá referencio qué año, en el periodo 2003-2004, el tipo de cambio del dólar disminuyó de 3.000 pesos a 2.000 pesos, lo cual ha afectado a los ingresos de los productores en ese tiempo. Esto fue lo que dice en la tesis. Y también, según la Asociación Bananeros del Magdalena y de Colombia, en ese periodo los costos fijos de producción aún se han aumentado, reduciendo esto con alguna información de bananero. No tengo que citar para decir si ha aumentado, si ha disminuido. Tengo que poner una referencia dado esa afirmación. Tengo que decir dónde dice eso, en qué libro, y eso lo cito. Entonces, Bama lo coloco como referencia. Lo mismo el Banco de la República. Tengo que colocarlo en la bibliografía. Lo tengo que colocar enseguida en bibliografía. Augura 2004. Tiene que estar en la bibliografía. Todo. Lo voy colocando de último. Acá abajo voy colocando la bibliografía. Porque ya en la práctica traía estudiantes que se les perdió la bibliografía y colocan puras páginas web de bibliografía. Entonces uno se da cuenta ya cuando ya se acabó el semestre y suben esa información. Objetivos. Miren, aquí hay 3 objetivos específicos. Ustedes tienen que hacer lo siguiente. Quedarse con 2. Esto lo puedo unir de la tasa de cambio y de los costos en los ingresos del productor. Yo uno esto en uno solo. Un solo objetivo. Estimar las utilidades y la rentabilidad. Ya hago 2 objetivos.
Porque hay unos que colocan, no, el marco legal, establecer, identificar las variables, los factores que influyen. Ya sabemos que son la tasa de cambio y los costos. Hacer el marco legal, establecer estrategias de mejora. Eso lo colocamos como conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones hacemos una pequeña recomendación. Y esas son como propuestas, son propuestas para que la tenga en cuenta el gobierno, lo que el sector los gremios del banano, la parte del gobierno, todos esos que manejan esa parte, Ministerio de Agricultura, como para el sector industrial hay otras empresas. Cualquier empresa, no hay problema. Ustedes pueden trabajar. Justificación, la importancia de este estudio. Mediante este estudio se podrá, aquí se explica, esto es cómo se redacta. Justificación, porque yo quiero hacer este estudio. Esto es opcional, limitaciones. A veces hay otra estructura donde piden limitaciones. Limitaciones que es difícil encontrar información de los costos de las empresas. Y si te los dan, esas empresas pueden verse afectadas. Pueden verse afectadas por esa información. Porque ustedes publican, listo, aquí está la contabilidad, los informes contables. Ustedes dicen, ay, qué bueno, conseguiste esa información. Tienes, o sea, tienes esa información y ya con eso te puedes graduar mostrando los resultados, mostrando las contabilidades, describiendo nada más, porque tú describes, ah, la empresa está bien, la empresa está... Miren, los antecedentes, acá hay un ejemplo de cómo en Colombia se han publicado pocos estudios que han permitido determinar y aplicar, ¿no? O sea, en Colombia, primero antecedentes, ¿qué publicaciones de los últimos años, de los últimos 5, se han publicado? Antecedentes investigativos, que ustedes lo hicieron. Entonces, existen pocos estudios o muchos estudios sobre esto para mirar el impacto de cómo la tasa afectó en la revaluación. La revaluación en este caso, o actualmente hay una devaluación del dólar, del peso, devaluación del peso. Acá había una revaluación que bajó el dólar bajó en el año 2003-2004. Entonces, a nivel internacional existen estos estudios. A nivel de Colombia existe, según Bonet, 5 años, de 2003 a 2004, según Ospina, el 2004, a principios de 2004, y el estudio iba hasta final de 2004. Este estudio se hizo en el año 2005. Esto que está aquí se tomó del abstract, del resumen. Eso es lo que ustedes hacen al final. Al final, cuando terminan el proyecto, ustedes no tienen que hacer el resumen. El resumen se hace ya en la ponencia. En la ponencia tienen que hacer un resumen. Y para eso les voy a facilitar un video con un grupo, con varios grupos que van a hacer ponencia este semestre. También está en el otro ejemplo. Los antecedentes, entonces citar. Según este autor, hizo un estudio en los últimos 5 años parecido al que estaban haciendo ustedes. Según Ospina, toda una cantidad de documentos y resaltaron estos dos trabajos. Resaltaron varios trabajos. Ustedes tienen que guiarse de los trabajos que descarguen. Ustedes a veces ven un trabajo y dicen, uy, este trabajo sí es espectacular. Quiero hacer un proyecto igualito a ese que descargué en internet. Ya ustedes lo que hacen es cambiar las palabras, replicarlo, que a veces son de otros países, de otras ciudades de Colombia. Y usted dice, ah, yo quiero hacer un trabajo como el de Boneo o de Ospina, desde el Banco de la República. Él fue profesor mío en la Universidad del Norte. Estudió con el presidente Correa de el expresidente Correa de Ecuador. Se llama Jaime Bonet Morón, es de Valledupar y ha trabajado con el Banco de la República muchos años.
Ospina es un paisa por allá de una universidad en Medellín, manejan este sector.